De mucho gusto recibir a la gente de Solca. Hoy hemos invitado a la doctora Ninoska Lopatinsky. Ella es oncóloga de Solca, Matriz Guayaquil. Hay un tema a tratar, tiene que ver con el cáncer de ovario. Cáncer de ovario. Prestar atención si hay alguna. ¿Podemos preguntar a la gente? Sí, Sí, podemos. Ya, sí, buenos tienen. Buenos días. días. Si Buenos tienen días. alguna pregunta, por favor, que las mujeres participen. Así es. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Dije bien Ninoska, ¿no? Sí, Ninoshka Lopatinsky. Ese ruso, ese nombre. Sí, mi abuelo es polaco. Ah, polaco. Básicamente lo que quiere el personal de Solca Ya. es concientizar acerca de la lucha contra el Día Mundial del Cáncer de Ovario, ¿no? Y ya que es una enfermedad muy agresiva, muy difícil de diagnosticar, sobre todo cuando estamos ante un estadio temprano de la enfermedad. Ya. Muchas veces los síntomas son muy inespecíficos, las mujeres tendemos a asociarlo con cólicos menstruales o un dolor abdominal, cólico por gases, y muchas veces por esto se subestima su diagnóstico. Ajá. Y lo diagnosticamos en fases tardías de la enfermedad, donde lastimosamente ya no se puede hacer mayor cosa. Dice Ninoska que lo detectan tarde. ¿Es porque Así es. no hay, o porque no acuden, o porque no hay las herramientas? Por ambas cosas, ¿ya? Primero porque, como lo digo, muchas veces no le tomamos atención a nuestro cuerpo, lo dejamos pasar. Y también porque los métodos de diagnóstico en una fase inicial del cáncer de ovario no son tan específicos, ¿ya? Si bien existen marcadores tumorales, tomografías, ecografías, donde las cuales a veces también vemos ya cuando ya se ha diseminado la enfermedad, es que hacemos en sí este diagnóstico. En fases iniciales es más difícil de diagnosticar, pero siempre acudiendo a un ginecólogo o un oncólogo que sea experto en el tema, podemos ir descartando y así concluir en un diagnóstico. Ninoska, ¿no siente usted que hace faltan ginecólogos, ginecólogas en el país? Porque a veces se da el hecho que las mujeres tienen que esperar un mes, 2 meses, 3 meses para que sean recibidas. Sí, lastimosamente eso es un problema de salud pública. Que los chicos, chicas no quieren ser ginecólogos ni ginecólogas. Sí. Parece que fuera así. Eh, sí, más que ser ginecólogo y demás, yo creo que cuando no damos con el diagnóstico, ir a centros entrenados, ¿no? Centros donde ya estamos acostumbrados a ver este tipo de patologías, donde estamos acostumbrados a hacer un pesquisaje de tumores a un tiempo oportuno. Pesquisable revisión. Pesquisaje sí, es como Pesquisaje. captar el tumor a tiempo. Ya. Sí. Una pesquisa es lo que hace la policía. Una pesquisa, nosotros los oncólogos Ya. le llamamos así porque hacemos un rastreo de todo el cuerpo, ya, y mediante ciertos datos característicos, porque en ovario tenemos ciertos factores agregados, como el hecho de no haber tenido nunca hijos, haber tenido su primera menstruación de forma temprana o su menopausia muy tardía. Todos esos datos nos van a ayudar a más o menos por dónde orientarnos y qué estudio solicitar a la hora del diagnóstico. ¿Sí? ¿En Solca se tienen las herramientas? ¿Es de los pocos centros que tienen las máquinas para hacer este tipo de exámenes? Sí, de hecho en Solca contamos con muchos métodos ya para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad y no solo los métodos, sino el personal aptamente capacitado para detectar esto. También el cáncer de ovario en un 15% se asocia a factores hereditarios, genéticos, un 15% puede heredar esta neoplasia y todo eso hacemos mediante un diagrama, viendo el árbol familiar del paciente, cuáles son sus familiares de primero, segundo grado con antecedentes de cáncer, no solamente de ovario, porque se asocia también a cáncer de mama, endometrio. Ninoska Lopatinsky, aquí en el informativo de Primera. ¿Esto no tiene nada que ver con la alimentación en una mujer?
Realmente no No, se no pasa por asocia, ahí. no, ciertos datos lo atribuyen a que quizás aquellas personas con obesidad o sobrepeso pueden tener cierto tipo de tendencia hacia desarrollarlo. Las mujeres que hacen trabajos sedentarios pueden sufrir más que las que están en actividad física. Sí, pero no de forma exclusiva. O sea, el Ya. sedentarismo realmente es algo que afecta en múltiples aspectos de la salud, no Ujú. solo en mujeres, sino en varones, pero no está asociado a ese factor específico. A diferencia de otros tumores, como es el cáncer de colon, que se asocia a cierto tipo de comidas, Ujú. embutidos, que tienen estos nitratos y demás, cosas hechas al carbón, la alimentación, el cáncer de pulmón, que se asocia específicamente mucho más al consumo de tabaco que a otros factores. En cáncer de ovario no tenemos ese factor específico predisponente, más que ciertos factores también hormonales, ¿no? Dice, yo no tengo útero, pero tengo una parte de cuello del útero que me dejaron para que no quede una gran cavidad abierta. Puede producirse cáncer, no tengo pareja, tampoco nunca tuve cáncer, me sacaron en el Luis Bernaza por fibrosis e infección grave, dice una oyente. Sí, bueno, como lo indiqué, no, realmente no, eso no es un factor No, como para nada. evitar el desarrollo del cáncer, sí. Entonces no hay ningún factor que pueda decir por eso se tiene cáncer de ovario. No. Un factor específico en No, tal como el como, cáncer mismo, no, ¿no? no, uno a veces, claro, uno a veces lo asocia, viene una mujer y dice, ¿sabe qué, doctora? Yo la verdad es que nunca he tenido hijos, nunca he tenido pareja, o mi primera menstruación fue a los 8 años, donde ya no es un rango de edad, ¿Cuántos? 8 años, Ya. supongamos, eso ya es una menarquia temprana, Ujú. ¿ya? Entonces, lo cual no es normal, porque muchas veces la primera menstruación llega de cerca de los 11, 12 años por ahí, ¿no? Entonces, todos esos factores nos van a ir pintando más o menos. ¿Cuándo se presenta la primera sospecha? ¿Cuándo ustedes olfatean, dicho de esta manera, que puede haber ahí algo que no está bien? Sí, generalmente el dolor pelviano, ya nosotros empezamos primero por lo más común, un Papa Nicolau. Si vemos que todos estos estudios están negativos, las ecografías endovaginales salen negativos y la paciente continúa con ese dolor pélvico, entramos a hacer una laparotomía exploratoria, es decir, abrimos toda la cavidad abdominal, tomamos muestras aleatorias, vemos si esa patología en el momento del acto quirúrgico sale con células malignas o sospechosa de malignidad. Y bueno, en caso de ser así, ahí ya procedemos a un vaciamiento completo. No solamente sacamos el ovario afecto, ya, sino que también sacamos todo lo que es el útero, el omento, que es aquella capa que recubre toda la cavidad abdominal y demás. Doctora, una pregunta, dice un oyente. ¿Cómo es la vida sexual de una persona que no tiene útero? ¿Cómo sería su vida a continuación de eso, que ya le sacaron el útero? Sí, bueno, el útero en sí obviamente va a afectar más bien por el aspecto de la resequedad vaginal, ¿no? Ya. Todas estas hormonas que lubrican toda la cavidad vaginal dejan de actuar porque obviamente no está el órgano fundamental que produce esto, pero sin embargo no es un impedimento. Hoy por hoy existen geles, lubricantes y demás para ayudar en el momento del acto sexual. También las personas que se les ha retirado el útero tienden a sufrir problemas de osteoporosis, descalcificación de forma más temprana, entonces por eso también en ellos se sugiere un control periódico y la ingesta de calcio de forma diaria. Saludos a la doctora, muy buena ella, estuvo en el Centro de Salud de Boca de Caña en San Borondón, muy buena profesional. Sí. ¿Cuándo estuvo en Boca de Caña? Mi rural la hice a muchos saludos. Me alegra tener gente que me conozca en esta entrevista. Sí, mi rural la hice ahí. Es un lugar muy bonito, Eh, muy cálido. ahí hay el buen arroz. Hay el buen Ta- arroz. Siempre me regalaban arroz, todo, mangos. calle pavimentada, ¿no? Lo que Sí, queda al lado se llama Tarifa.
Tarifa, Boca de Caña. Todo eso es pavimentado. Sí, todo eso lo arreglaron y es muy bonito, Sí. muy bonito. Yo he estado por ahí. Sí, nos invitaban también a comer a veces unos bollos asados, que ya no lo ves, o sea, es muy tradicional, muy típico. Así que Mensaje, saludos a todos. mensaje a las mujeres. Bueno, muchas gracias y a todas las mujeres no duden en hacer una consulta a su médico. Cualquier cosa y demás, siempre acudan a su médico de confianza. En Solca tenemos también el área de medicina preventiva donde se pueden acercar todos y con eso ir haciendo un pesquisaje de cualquier patología a tiempo. Recordemos que en las mujeres es importante la mejor prevención haciendo un Papa Nicolau a partir de la primera menstruación sexual, de la primera relación sexual. También las endoscopías y colonoscopías a partir de los 45 años y Ninosca, demás. una pregunta. Sí. ¿Una té de cobre puede causar cáncer? Pregunta una mujer. No, no está asociada en No, sí nada que ver. al cáncer de ovario, no. Incluso en cáncer de ovario tenemos que el uso de anticonceptivos orales por un tiempo de al menos 5 años, los orales, no de implante, tienen un factor protector. Ya. Protector. ¿Puede Sí. haber una segunda parte para invitarla aquí a la radio? Por supuesto, siempre estamos predispuestos a colaborar y sacar dudas, ¿no? Muchas dudas, muchos mitos que existen aún acerca del cáncer y que ya han sido descubiertos. Gracias, Sí, Ninosca, por acompañarnos. Su gracias. apellido es Lopatinsky. Sí. Es oncóloga de Solca, matriz aquí en la ciudad de Guayaquil a propósito del cáncer de ovario. Muy amable. Gracias a ustedes. Aquí termina el informativo. Gracias por estar con nosotros.